yo no temeré. Mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú. Hola queridos amigos, pues estamos aquí nuevamente para una enseñanza más, la sesión número 3, parte 2. Y en esta ocasión la voy a repetir porque el Señor hace las cosas perfectas y pues por algunos inconvenientes técnicos en la transmisión del día de ayer, pues quedaron ahí un poquito, no quedó tan bien la grabación y también porque hubo un par de errores en dos autores de los libros de los profetas, que es lo que estábamos explorando. Así que pues todo obra para bien y el día de hoy, por alguna razón, el Señor necesita que de mi parte, pues, repita esta, enseñanza y así, pues, nos quede súper, súper claro que es muy importante leer la Biblia de manera ordenada y también reconocer cuál es el mensaje que nos dejaron los profetas. Todos los profetas nos hablan de un mismo mensaje y lo vamos a ir descubriendo en el estudio de hoy, ¿de acuerdo? Acompáñenme por favor a orar para agradecerle al Señor porque pues su voluntad es agradable, es buena y es perfecta. Y pues ahora es un día especial, está casi en un par de horas por iniciar el Shabbat y para mí es un honor poder iniciar este día con esta enseñanza y que el Señor me permita, aún con todas mis debilidades, compartir su palabra. Vamos a orar, por favor. Amado Señor, en esta tarde quiero agradecerte, Señor, porque tus tiempos son perfectos, porque cada día tiene su propio afán y el día de hoy me permites poder iniciar tu día de reposo con esta enseñanza y con la repetición que seguramente tiene una razón de ser. Así que te ruego que, pues, si hay personitas que posteriormente escuchen este video y pues puedan aprenderlo, seas tú mismo hablando a nuestro corazón y doblegándonos a tu palabra y ayudándonos a entender que tu libro, que tu ley, tus mandamientos, tus instrucciones son para nuestro bien. En el nombre de Yeshua, amén. Muy bien, pues vamos a continuar el estudio de la sesión número 3. Y pues, como pequeño repaso, habíamos visto en la parte 1 acerca de los Neví o los profetas, que es la sección luego de los libros de la Torá o el Pentateuco. Y nosotros pues habíamos dicho que estos profetas comúnmente se conoce que están divididos en mayores y menores, pero es un concepto que la verdad a mí me quedó bastante inconcluso. Así que, pues, indagué un poco más y, pues, consulté por qué se llaman mayores y menores. Y la razón que cuentan es porque los profetas mayores escriben en más, hojas
y los profetas menores, pues sus profecías son cortitas. Entonces, ya conforme al aprendizaje y al conocimiento que el Señor me ha ido dando, pues de mi parte consideraría que es mejor poder ordenar a los profetas entre los que dieron su mensaje a la casa del norte y los que dieron su mensaje a la casa del sur, porque recordemos que Israel era un solo pueblo y por desobediencia se dividió. Unos 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus se fueron al sur. Entonces, mayormente hubieron profetas que dieron su mensaje a estas distintas casas. No necesariamente que sean exclusivos del sur o del norte, pero si nosotros exploramos y le damos lectura a estos profetas, vamos a encontrar la diferencia que hace cuando dice Israel, cuando dice Efraín o cuando dice Judá. Y esto es muy importante que lo tengamos en contexto para poder entender las profecías, ¿de acuerdo? Y hay dos profetas que no fueron ni a la casa del norte ni a la casa del sur. El Señor les mandó totalmente donde las naciones eran paganas y fueron a Nínive, Jonás y Nahum. Y vamos a estudiarlos un poquito de manera panorámica, como yo lo llamo, el tráiler de cada profeta, para que nos dé ese deseo de estudiar a cada uno de ellos. Y la conclusión de esta enseñanza, pues yo considero que es leer la Biblia de manera ordenada y entender el contexto para poder estudiar de mejor forma a cada profeta. Y habíamos iniciado con Isaías. Isaías, pues es un profeta que estuvo en la época aproximadamente del 750 al 681 antes del Mesías. Y a ver, déjenme solamente me acomodo con mis pantallas, que estoy un poquito incómoda. Ahí. Creo que ahí sí, ahí estoy bien. Vale. Sí. A ver. Ok, ahí. Listo. Entonces, Isaías, estudiamos, es principalmente que dio su mensaje a Judá, aunque también a las 10 tribus perdidas que estaban en el norte. Es la profecía que ha sido de mayor difusión porque sus manuscritos incluso se encontraron en el Mar Muerto y hasta la actualidad se encuentran en el Museo de Jerusalén. Y esta profecía nos habla de la salvación que es posible a través de la fidelidad de Yeshua, porque no es nuestra fe, no es nuestra fidelidad, sino la fidelidad que tuvo Yeshua. Y también nos habla acerca del arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento que significa teshuvah, regresar, retornar. Y esta palabrita es muy importante que la entendamos no solamente como un arrepentimiento de sentirnos mal o de tener cargo de conciencia por las cosas que hacemos, sino que ese cargo de conciencia o ese remordimiento nos ayude a retornar, a regresar a las instrucciones del Señor, porque el Señor nos había dado mandamientos, nos había dado instrucciones, nos había dicho la manera en la que cómo nos teníamos que comportar y cómo teníamos que vivir. Sin embargo, nosotros a lo largo de la historia del pueblo de Israel no le hemos obedecido. Y si ustedes y yo somos ovejitas perdidas de Israel, pues significa que estamos llamados también a este arrepentimiento, a retornar, a regresar, a leer la Biblia de manera ordenada. Luego de esto tenemos Jeremías. Jeremías en una fecha aproximada de 626 al 586 antes del Mesías. Y las secciones de este libro, pues tenemos el llamamiento de Jeremías, el llamado al arrepentimiento,
las profecías de restauración y el nuevo pacto, profecías de contraste de Babilonia e Israel, el cumplimiento parcial de profecías a Israel. Si nosotros queremos saber qué va a pasar con nuestra vida, qué va a pasar con el mundo, qué va a pasar con nuestra familia, es importante que regresemos a leer las profecías, porque nos dan un mensaje y no necesariamente un profeta nos predice el futuro o nos dice qué es lo que va a pasar particularmente en nuestra vida o en asuntos personales, que puede ser, pero si un profeta no basa su mensaje en los libros de la Torá o el Pentateuco, pues en realidad esa no es una profecía, porque un profeta pues es solo un mensajero de la palabra de Dios. Y los profetas no podían dar un mensaje de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque esos libros no existían para su época. Y ahora, pues también un profeta no se puede basar en esos libros, porque esos libros están fundamentados en el Pentateuco, en la Torá. Jeremías pertenecía a la familia sacerdotal. Comenzó su ministerio a los 17 años aproximadamente. Esta profecía es de juicio y redención o salvación de Israel a través de un pacto renovado. Siempre vamos a encontrar en cada profecía, puede ser como un mensaje de juicio, un mensaje de castigo, pero recordemos que si Dios es nuestro Padre, Él nunca va a hacer algo que nos haga daño. Simplemente el juicio es para que nosotros retornemos, regresemos a las instrucciones. Y en esta profecía de Jeremías, Dios le advierte al pueblo que se arrepienta, porque viene el juicio. Recordemos que para esta época, año 622 aproximadamente, se da el primer exilio de Judá por Babilonia. Entonces se aproxima este exilio y Jeremías lo está viendo. Jeremías les está diciendo, oigan, van a venir, nos van a llevar cautivos, por favor, tenemos que regresar a las instrucciones. Y lamentablemente el pueblo no hizo caso y pues fueron llevados por Babilonia. Y aquí pues ocurren también varios acontecimientos, los cuales no los vamos a ver este momento, pero sí es importante que los estudiemos. La profecía de Ezequiel, que fue aproximadamente en el 593 al 553 antes de Cristo, o del Mesías, o de Yeshua, o de Jesús, como lo queramos mencionar. En esta profecía existen varias secciones, que es la visión de Ezequiel, el capítulo número 1, que está bastante interesante porque es cuando Ezequiel está en un lugar y después ya está en otro lugar. Y así como un carro que se mueve y así como un carro súper veloz que, en un soplo ya está en otro lugar. Pero justamente, mi intención con contarles esto es que cada uno de nosotros, pues, tenga ese deseo de ir a leer la Biblia. La otra sección, el llamado profético de Ezequiel, la destrucción de naciones paganas, porque el Señor sí hace una diferencia entre Israel y las demás naciones, eso lo vamos a ver más adelante, y la restauración de Israel. Israel, al ser un pueblo débil, un pueblo pecador, un pueblo que no se merecía la salvación, el Señor, por afecto de su voluntad, decidió salvarlos. ¿Y eso porque algo hicieron ellos? No, simplemente decisión soberana de Dios. Y eso no le podemos cuestionar a Dios. Si Él hace una diferencia entre las demás naciones e Israel, pues eso es soberanía de Dios. Y en Ezequiel se cuenta cómo pues el Señor nos va a sacar de entre las naciones, al igual que sacó al pueblo en época de Moisés de Egipto. Y en esta ocasión pues eran aproximadamente 3 millones de personas. Ahora somos sus hijos como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y estamos por todo el mundo.
Y es de ahí de donde el Señor nos va a sacar para restablecer su reino. Ezequiel es llevado cautivo en la segunda de 3 deportaciones que hubo a Babilonia. Ya para esta época se llevaron Babilonia a Judá y en esta segunda deportación es que se llevan a Ezequiel. Esta profecía también trae esperanza a Israel, al igual que a nosotros, porque somos Israel y estamos en el exilio, de que obviamente pues el Señor nos va a rescatar un día. El Señor nos va a dar ese regalo precioso de volver a estar con Él, de la vida eterna. Entonces, aunque estemos en aflicción o aunque estemos cada uno de nosotros en distintos lugares, sabemos que el Señor nos va a ir recogiendo una a una de sus ovejitas para volverlas al redil. Luego, la profecía de Oseas. La fecha aproximada de esta profecía es del 793 al 686 antes del Mesías. Esta es época cuando los asirios se llevaron cautivos a las tribus del norte, porque Oseas es un profeta que dirigió su mensaje al reino del norte. Y en el 722 aproximadamente es cuando se llevaron cautivos a esta casa del norte. Y el profeta Oseas ilustra lo que es el adulterio de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recordemos que Jesús había dicho, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué hicieron estas ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Qué hemos hecho nosotros si somos sus ovejas perdidas? Nos hemos inclinado a otros dioses, hemos cometido adulterio y hemos totalmente pecado en contra de sus instrucciones, porque pecado es transgredir las instrucciones del Señor. Luego de esto, también, pues, Oseas es un complemento del divorcio, castigo y restauración de Israel, porque el Señor no, sí se divorció de nosotros, sí nos reprendió, nos disciplinó, pero Él mismo nos va a rescatar y Él mismo nos va a restaurar. Y esa es la constante esperanza que tenemos como hijos de Dios. Luego está la profecía de Joel. La fecha es bastante desconocida, pero posiblemente sucedió alrededor del 800 antes del Mesías. Y Joel es una profecía que es cortita, pero que nos explica y se relaciona con los imperios que cautivaron a la casa del sur. En el capítulo número 1 nos habla de unas plagas y estas plagas se refiere a los imperios que estuvieron en la Tierra Santa y que se llevaron cautivos, ya sea Babilonia, Grecia, Persia y Roma. Luego nos habla del llamamiento al arrepentimiento de Israel. El Señor constantemente les va a decir esto a los profetas y les va a enviar que le den este mensaje a su pueblo. Arrepiéntanse, regresen a las instrucciones. Por favor, obedezcan, porque Él es nuestro creador, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros, porque Él nos conoce antes de la fundación del mundo. Y nunca un papá va a querer algo malo para sus hijos. Por eso debemos regresar, retornar. Y en el capítulo 3 habla acerca del juicio a las naciones. Estas plagas fueron la vara para disciplinar a un pueblo rebelde. Recordemos las plagas en la época de Moisés, cuando él le manda a que le saque al pueblo de Egipto y envía 10 plagas. Todas estas eran para que el pueblo se diera cuenta del poder de Dios, porque nadie se va a burlar de Dios.
y todo ojo lo verá y de ser posible, pues el Señor mm, nos va a tener que disciplinar para que nosotros volvamos al camino. Pero todo eso es por amor, no es por castigo, no es por maldad. Y Dios nos había advertido y Dios nos dejó ya escrito. Miren, si ustedes me obedecen, esto les va a suceder. Y si ustedes no me obedecen, también les van a venir maldiciones. Y esto lo encontramos en Deuteronomio 28. Por muchos años nos hemos apropiado únicamente de las de las bendiciones, pero no hemos tomado en cuenta las maldiciones que se mencionan en este capítulo de la Biblia. Y deberíamos leerlo para poder entender cuál es el tiempo en el que estamos viviendo y qué fue lo que sucedió con el pueblo, qué fue lo que ha sucedido a lo largo de nuestra vida justamente por desobedecer al Señor. Siempre, siempre, esto lo voy a repetir constantemente, la misión de un profeta es hacer que el pueblo regrese a la Torá, regrese a los 5 primeros libros de la Biblia, regrese al Pentateuco, porque ahí está la palabra de Dios, porque ahí están las instrucciones que el Señor le dio al pueblo de cómo tenían que vivir. Y le hace un llamado a Judá de que se arrepienta, de que regrese, porque todos pecamos, todos nos equivocamos, tanto los del norte, las ovejas perdidas de la casa de Israel, como los del sur, Judá. Y aunque Judá se quedó con las instrucciones, ahora nosotros los conocemos como los judíos, y ellos tienen la Torá, ellos estudian la Torá. Pero adicional a eso, le añadieron otras instrucciones que el Señor no les dijo que hicieran. Entonces, también ellos tienen que arrepentirse, también ellos tienen que volver a la esencia de obedecer las instrucciones de la Torá, no del montón de libros que ellos han inventado para estudiar. La profecía de Amós, que fue aproximadamente en el 760 al 750 antes del Mesías. Las secciones de este libro son juicio a las naciones, juicio a Israel y levantamiento del tabernáculo caído de David. Porque el reino de Dios al momento pues no se ha establecido. ¿Y quién es el que tiene el control de este mundo? Pues el príncipe de maldad, el que se rebeló contra el Señor, pero eso solo va a ser por un tiempo. El Señor nos está guiando a regresar al redil, estamos escuchando su voz y estamos volviendo. Y poco a poco, justamente para que se dé la restauración del reino de Israel, va a suceder esto. No va a ser otra vez un templo físico, sino nosotros vamos a ser ya no una Jerusalén física, sino una Jerusalén celestial, en la que cada uno de sus hijos forma parte, así como fuera una piedrita, de cada uno de los cimientos para levantar el tabernáculo caído de David. Y esta profecía es para advertir a Israel de su siembra y cosecha, porque lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Habla del juicio y la redención. Esta profecía es esencial para saber quiénes son los gentiles que se menciona en el libro de los Hechos hasta la actualidad. ¿De acuerdo? El libro de los Hechos nos habla acerca de que los discípulos, que los apóstoles, Pedro, Pablo, fueron a predicar a los gentiles. Pero ¿por qué motivo fueron a predicar a los gentiles? ¿Quiénes eran los gentiles? Porque el Señor, si Él dijo que no es enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y si conocemos la historia de estas ovejas perdidas, ellos perdieron su identidad como pueblo de Dios.
y ya pensaban que eran gentiles. Y un gentil es un extranjero, es alguien que no está en pacto, es alguien que no es hijo de Dios. Por eso ahora nosotros ya no somos gentiles. Entonces, ¿por qué les envía el Señor a predicar a los gentiles? Para entenderlo, vamos a estudiar, por favor, la profecía de Amós. Así que debemos tener muy pendiente esta profecía para entender quiénes son los gentiles. Luego está el profeta Abdías. La fecha aproximada de este profeta fue entre el 848 al 841 antes del Mesías, o también posiblemente el del 587 al 586 antes del Mesías. Las secciones de esta profecía nos hablan acerca de cómo hay un rival que tiene Israel, que es Edom, y esto se explica mejor con Esaú y Jacob, porque Edom también viene a ser Esaú. Y luego de esto, pues, la restauración de Jacob, porque el Señor escogió a la descendencia como Jacob. ¿Por qué razón? La verdad es que por ningún motivo que nosotros tengamos que jactarnos, simplemente elección divina del Señor. Esta profecía es de juicio para los descendientes de Saúl y la restauración de Israel o Jacob, porque a Jacob recordemos que el Señor le cambió el nombre a Israel y Israel significa gobernado por Dios, ¿correcto? Entonces, pues si ustedes y yo somos Israel, si decimos ser hijos de Dios, también somos hijos de, también somos Israel. Entonces, por ende, estamos bajo el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios tiene instrucciones, tiene mandamientos, tiene preceptos, tiene esa guía que necesitamos para saber cómo debemos vivir. Posiblemente los descendientes de Saúl son los que se asentaron en lo que actualmente se conoce como Jordania. Se dice que los descendientes de Saúl se mezclaron y se aliaron con el enemigo de Israel, es decir, el Imperio Romano, es decir, el catolicismo, porque de este imperio es de donde salió el cuernito pequeño que iba a hablar blasfemias y nos iba a cambiar los tiempos y la ley. Y para esto debemos conocer los hechos históricos, los cuales no los podemos ver en este momento, pero me gustaría poder decirles que la información que Dios ha permitido que ahora la tenga en mi cabeza, Él la ha permitido. Yo no le buscaba, Él me encontró. Y esto se me hace importante decirlo porque yo vengo de un contexto cristiano, yo vengo de la religión cristiana, que es una ramita del catolicismo, y a mí nunca me enseñaron esto. Y no culpo a nadie tampoco por no haberme enseñado, porque son los tiempos de Dios. Pero para mi familia, para mis amigos, que quizás piensen que estoy en cosas raras, pues la verdad es que no. Yo solo podría invitarles a que estudien y a que nuestra Biblia no esté de adorno en nuestra casa, sino que la comencemos a escudriñar. Entre estos descendientes de Saúl, tenemos un ejemplo de ellos que es Herodes. Herodes, quien estuvo en la época de Jesús, Herodes quien mandó a matar a los niños cuando nació Jesús. Entonces, y él era un líder romano. Y estaba, pues aquí vemos un ejemplo de cómo estos descendientes de Saúl se aliaron con Roma. Luego está el profeta Jonás, la típica historia de Jonás. En este libro fue aproximadamente en el 800 antes de Cristo del Mesías. Y sus secciones son Jonás huye de Dios, esto es súper famoso para nosotros. Jonás no quiere ir a predicar en Nínive e intenta escaparse,
Pero lamentablemente, o bueno, para bienestar nuestro, nunca vamos a poder ir demasiado lejos de la presencia de Dios. Así que pues va y predica, y por esta rebeldía de Jonás, aparentemente porque eso ya tenía que suceder también, a Jonás le come un pez y estaba aquí pues 3 días y 3 noches. Luego de esto también esta profecía nos habla acerca de la misericordia que es divina, que es totalmente soberana del Señor. Nosotros no podemos cuestionar la misericordia. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios quiere tener misericordia. Jonás fue un profeta galileo enviado a los gentiles. ¿Y por qué fue enviado a los gentiles? Porque recuerden que en el 722, antes del Mesías, el Señor iba a hacer que se llevaran estos asirios a la casa del norte. Y en el año 800 aproximadamente antes del Mesías, este pueblo era totalmente pagano, era idólatra, y nunca dejaron de serlo, lamentablemente. Pero el Señor, sabiendo que las ovejas perdidas de la casa de Israel iban a ir exiliados a este lugar, pues el Señor manifestó su misericordia para con Nínive y les envió a un profeta a decirles: miren, arrepiéntanse, em, por favor, regresen a las instrucciones, dejen de estar adorando a dioses paganos, vuelvan al Creador, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pero sí, ellos efectivamente se arrepintieron, vieron que era necesario dejar su idolatría y también pues regresar a las instrucciones del Señor, pero vamos a ver el siguiente profeta lo que nos explica, porque en este profeta Jonás también Yeshua eligió la señal de Jonás como la señal de la resurrección. Todos los profetas anuncian juicio. Miren, esto les va a pasar si ustedes desobedecen las instrucciones del Señor. Por favor, vuelvan, retornen. Porque si ustedes no hacen caso, el Señor va a mandar este juicio. ¿Y qué podemos hacer nosotros en contra del juicio del Señor? Pues nada, porque pues es soberanía, es del pago a que el pueblo desobedeció y a que nuestra tendencia al mal siempre nos gana. Entonces, al igual que eso, que el Señor nos envía juicio, la buena noticia es que tenemos esperanza en Él. Y que al igual que el Señor nos disciplina y que en la una mano tiene su justicia, en la otra mano tiene su misericordia y su misericordia se renueva todos los días. Nahum, que es el otro profeta que fue a predicar a Nínive, aproximadamente ya en el 663 al 612, para esta época ya se llevaron cautivos a las tribus del norte y aún la misericordia de Dios se manifestó para con este pueblo, que les quiso rescatar. Pero, ¿qué nos habla esta profecía? Justicia divina por arrepentimiento del arrepentimiento. Porque ya se habían arrepentido, ya habían dicho sí, como que ya Jonás les había explicado lo que les iba a pasar y el pueblo entendió y se arrepintió, pero luego otra vez volvieron a pecar y se arrepintieron de haberse arrepentido. Entonces, ¿qué venía ahí? Pues ya, juicio divino. La destrucción de Nínive totalmente porque fue un pueblo idólatra y la restauración de Israel. Esta profecía tiene que ver con justicia divina, el atributo de darle a cada quien lo que corresponde. Nínive no hizo caso, el Señor les mandó 2 profetas y no quisieron obedecer. Dios es justicia y es misericordia. Y la restitución fue de manera justa. Nínive no obedeció, tuvo su destrucción, e Israel
pues ellos, digamos, tampoco se ganaron la restauración por sus obras, pero esa es la justicia del Señor, esa es la soberanía de Él. A pesar de Israel ser débil y pues equivocarse constantemente, aún así el Señor decidió rescatarnos y restaurarnos. Siendo nosotros, porque nosotros somos Israel, redimidos, mm, el Señor no nos ha pagado conforme a lo que merecemos, simplemente nos redimió, o sea, fue el justo por los injustos. Ni el pueblo de Nínive, ni el pueblo de Israel merecía ser salvo, pero el Señor pagó un precio por nosotros, por afecto de su voluntad, simplemente, y pues Él pagó el precio que nosotros debíamos. Y así pues Él nos salvó. Y esto pues queda claro para reconocer que Dios sí hace diferencia entre Israel y las demás naciones. El profeta Habacuc, que fue alrededor del 609 al 596 antes del Mesías, para esta época Judá estaba por ser llevada cautiva. Y las secciones de este profeta es que pues son quejas de Habacuc por injusticias, restauración divina y la verdadera oración de fe. Y este es el capítulo que a mí me cautiva, el capítulo número 3 de la oración de Habacuc, porque antes pues yo lo había estudiado. O bueno, no estudiado, pero me gustaba el el versículo 17 del capítulo 3 de Habacuc, que dice: Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo eso, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Entonces, en muchos momentos o procesos de mi vida, he dicho como que, ay Dios, parece que todo me está pasando a mí o parece que todas las crisis vienen así como que de sopetón y parece que no hay salida y como que falta todo y todo está mal. Pero Habacuc dice, con todo eso, voy a alabarte, Señor, me voy a alegrar en ti, me voy a gozar porque tú eres el Dios de mi salvación. Y yo no entendía el contexto de por qué Habacuc estaba diciendo esto. Pero ahora sí, gracias al Señor, entiendo la tragedia que estaba viviendo el pueblo. Y entonces Habacuc se queja. Fue una reacción seguramente pues de su naturaleza, porque aparentemente el pueblo está viviendo injusticias, pero no era así. Entonces el Señor le responde a Habacuc y luego Habacuc entiende y pues ora. Y esta es la porción que a mí pues me llama la atención y me confronta para poderle alabar al Señor en todo tiempo. Y pues esta profecía fue para recordarle a Judá que en la adversidad del exilio, aunque ellos sí, o sea, se estaban llevando al pueblo, los llevaron cautivos y no entendía el pueblo lo que estaba pasando, Dios seguía en control. Dios siempre tiene un plan y todo es con un propósito, nada se ha escapado de su control. Y esa es una verdadera misericordia y algo que el Señor, justamente para yo poder estar estudiando esto, ese es el motivo, esa es la razón de ser que Él cumple en mi vida, que yo pueda recordar que el Señor tiene el control, que Él tiene un plan, que todo lo que ha sucedido en nuestra vida es para bien. Así que eso obviamente me llena de esperanza y me da aliento y me da deseo de estudiar
los libros de los profetas para comprender de mejor manera el mensaje que Dios me quiere dar y seguramente también a cada uno de nosotros. Y esta profecía también de manera importante nos ayuda a entender el famoso versículo que dice, el justo por la fe vivirá. Sí se trata de tener fe y de creer en Dios, pero la fe que nos habían enseñado es muy subjetiva. En realidad, fe viene de la palabra emuná y esta significa fidelidad al Señor. Entonces, ¿quién fue fiel? Porque ninguno de nosotros podría decir que ha sido fiel a las instrucciones de Dios. Pero Jesús sí, él sí fue totalmente fiel a lo que el Señor le había mandado hacer. Y por él, por su fidelidad, nosotros ahora podemos vivir. No significa de que somos justos, no significa de que por nuestra fe nos vamos a salvar. Es la fidelidad del justo en cada uno de nosotros. Miqueas, el profeta Miqueas, discípulo de Isaías, esta fue aproximadamente entre el 730 al 690 antes del Mesías, y las secciones de esta profecía es el lamento por los pecados de Israel, el reinado universal del niño de Belén y lo que pide Dios de nosotros. Recordemos que pecado es transgresión de las instrucciones. Y aquí, pues Israel totalmente se había descarriado. Ya desde el 930 andaban incluso adorando a otros dioses. Entonces Miqueas obviamente se lamenta demasiado al estar viendo esto. Y luego recordemos que el Señor dijo, un niño nos es nacido y este niño nació en Belén y el Señor tuvo que rebajarse a nuestro nivel, ponerse en la condición de hombre para que nosotros podamos entender el lenguaje de amor que Él tiene para con nosotros. Y eso es demasiado hermoso, porque nosotros en nuestra capacidad humana nunca podríamos alcanzarlo. Y que si Él se nos presentara en su gloria y majestad, nosotros quedaríamos fulminados porque no soportaríamos su gloria y su majestad. Y pues el Señor también hay cosas que Él pide de nosotros y es que regresemos, retornemos a las instrucciones. Este profeta es conocido también como el mini Isaías, porque si queremos entender la profecía de Isaías, que es un poco más larga, más compleja, pues si leemos Miqueas, nos va a dar un breve resumen de lo que Isaías quería explicar, porque como les había mencionado antes, Miqueas fue discípulo de Isaías. Y él profetiza juicio y esperanza del reino mesiánico, del reino de nuestro único Salvador, Yeshua, del que vino y pagó nuestros pecados y en que nuestros pecados no fueron perdonados así por así, sino se pagó con un precio y ese precio lo pagó Jesús. Y luego tenemos la profecía de Sofonías, que fue alrededor del 640 al 610 antes del Mesías. Y pues aquí estamos previos a la deportación que tuvo Judá a Babilonia. Esta profecía nos explica la tempestad y la calma, que son dos contrastes que los podemos seguramente palpar en nuestra vida. Juicio contra la casa del sur. El Señor les había dicho, si ustedes no se arrepienten, y esto ya los había dicho en Deuteronomio 28, si ustedes me desobedecen, van a venir naciones extranjeras y se los van a llevar. Con Sofonías les vuelve a dar el mensaje, pero el pueblo no se arrepintió.
Y cada profeta tiene esta intención de que pues el pueblo se arrepienta. Y ningún profeta tiene el mensaje de destrucción, porque el Señor lo único que quiere es rescatarnos de nosotros mismos, de nuestra maldad. Todo juicio, lo que nosotros consideremos como juicio en nuestra vida, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué el otro tiene lo que yo quisiera? Todo eso, lo que creemos que es juicio, es simplemente una guía para nuestro arrepentimiento. Y tenemos el profeta Ageo también, que fue alrededor del 520 al 500 antes del Mesías. En esta época ya ciertas personas, un grupo mínimo del 5%, está regresando del exilio de Babilonia, ¿sí? Entonces, la mayoría se habían asimilado y no volvieron. La mayoría decidió quedarse, vio que estaba como que más bonito cuando ya luego de Babilonia llega el imperio persa y pues en Babilonia todo estaba como que pues muy cómodo y ellos se quedaron, se aliaron con estos imperios, eh, seguían obviamente manteniendo lo que ellos habían aprendido, las instrucciones, las enseñanzas de la Torá, pero también ya habían aumentado otras cosas que el Señor no les dijo que hicieran, y para que estos imperios no les quitaran, pues, la Torá, que era lo más valioso que ellos tenían, pues decidieron aliarse, ya sean con fines políticos, económicos, todo con el fin de mantener su poder. Las secciones de este profeta es el llamado a que pensemos en nuestra conducta y quién es el deseado de las naciones, dirigida a Judá luego del exilio, cuando abandonan la obra, porque ellos regresaron de Babilonia un número mínimo de personas, pero sin embargo ya les leyeron acerca de la Torá y ellos dicen, sí, es verdad, no hemos festejado las fiestas, ya estamos hasta pasados de tiempo, pero lo vamos a hacer si queremos y te vamos a obedecer, Señor. Y empezaron pues la construcción del templo, pero lo dejaron ahí, como que se desanimaron, se pusieron así como que, no sé, perezosos. Y esta conducta fue justamente la que Ageo les reprende y les dice que por favor retornen, que es necesario que ellos regresen a la obra del Señor. Esta profecía es para guiar a la congruencia que existe entre la fe y el mensaje en contra del materialismo, del conformismo, de la vana religiosidad. Porque aunque nosotros no lo queramos reconocer, quizás ir un día a la iglesia, 2 horas a la semana, eso, eso no nos salva. Y no digo que no tenemos que ir, al contrario, tenemos que ir, pero debe existir una congruencia entre lo que aprendemos y lo que vivimos, y mucho mejor si lo vivimos, y no lo estamos así como que dando de bibliazos a la gente, sino al contrario, que podamos vivir las instrucciones del Señor de manera prudente y que reconozcamos que todo lo que tenemos es del Señor. Nada nos pertenece, solo lo administramos. Y por eso debemos ser buenos administradores de todo, la familia, los amigos, el trabajo, el hogar, la casa, el carro, todo, todo es del Señor. Y no con eso tampoco el mensaje es venga y ofréndele al Señor el carro, ni venga y el que ofrenda más dinero, ese es el que se lleva la bendición. No, ese es justamente un mensaje de la vana religiosidad. Cada persona
Si regresa a leer las instrucciones del Señor, va a tener el pleno conocimiento de lo que debe y lo que no debe hacer. Y esta profecía nos permite ver que debemos elevar todo esto que les acabo de explicar acerca del materialismo a lo espiritual, ofreciendo y consagrando lo material para el Señor, porque es de Él. La profecía de Zacarías, que fue alrededor del 520 al 500 antes del Mesías, es un llamado al arrepentimiento. Las visiones proféticas que tuvo Zacarías, juicio y restauración de Jerusalén. Esta profecía fue escrita para animar y exhortar al remanente que salió de Babilonia. También anticipa el reinado del Mesías que ha de venir. Este profeta anuncia la destrucción de Jerusalén como también la restauración. Y aunque todas las naciones se van en contra de Israel, Dios los va a defender. Cuando escuchemos nosotros en las noticias que todos los países están yendo en contra de Israel, preocupémonos porque el Señor vuelve pronto. El final de Israel es ser salvo por la misericordia de Dios. Israel no se merece ser salvo, pero la misericordia de Dios se ha extendido para con este pueblo y los ha querido salvar, nos ha querido salvar por afecto de su voluntad. Y pues con ese profeta concluimos la sesión número 3. Por favor, ya le podemos poner check a este capítulo, a esta sesión. Dios mediante, continuamos la siguiente clase con la sesión número 4. Espero que pues este mensaje sea de bendición para su vida como lo ha sido para la mía, porque en realidad el Señor siempre nos está hablando constantemente y para mí preparar este mensaje les puedo asegurar que es una completa bendición y me queda claro que